Buenos días. En el podcast de hoy les hablaremos y comentaremos sobre Fue sueño ayer, un poema de Francisco de Quevedo y a continuación lo voy a declamar. Fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada y poco después humo, y destino ambiciones, y presumo apenas punto al cerco que me cierra. Breve combate de importuna guerra. En mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa y es y fue, con movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Asadas son la hora y el momento, que a jornal de mi pena y mi cuidado cavan en mi vivir mi monumento. Bueno, también después de declamar el poema me gustaría hablar sobre el autor Francisco de Quevedo y Villegas, que fue uno de los escritores más importantes del siglo de oro español. Nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, en una familia noble. Estudió en la Universidad de Alcalá y más tarde en Valladolid, donde se formó en humanidades, lenguas clásicas y filosofía. Abarcó todos los géneros literarios como poesía, prosa, sátira, ensayo y obras morales, y se le conoce sobre todo por su poesía barroca. Fue consejero del duque de Osuna, lo que lo llevó a participar en la vida diplomática y política, y justamente por eso pasó varios años encarcelado por motivos políticos. Finalmente murió el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes, dejando una obra que lo consagra como uno de los grandes genios de la literatura española. A continuación, por favor, Sof, ¿podrías hablarnos del análisis del poema, por favor? Muchísimas gracias, Axa. Si tuviéramos que clasificar las palabras más relevantes, nos daríamos cuenta que el poema de Quevedo habla de la guerra. Esta puede ser una metáfora, tal vez es de una guerra física o interna, pero las palabras humo, combate, guerra, peligro, cuerpo, enterramiento, muerte, armas, entre otras muchas, indican claramente que trata de las dificultades que impone la guerra. Analizando verso por verso, podemos notar la profundidad del escritor. Fue sueño, mañana será tierra. El sueño es un estado de ilusión, y el mañana es un estado de presencia, que se puede intuir o interpretar que habla de una ilusión de que el ayer no fuese real, y de que el mañana no sea tangible. Además, complementa esta frase principal con el verso, ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa, y es y fue. Más adelante en el poema describe una serie de actos, breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro, sumo, y mientras con mis armas me consumo. Noté la falta de presencia de comas para un enfoque más interno, y también queda claro la sensación de sufrimiento y esperanza. Habla del destino, las ambiciones, y del hecho en que cuando uno está a punto de la muerte, se siente un despeño, una pena que eventualmente llega con el tiempo. Él dice, asadas son la hora y el momento que a jornal de mi pena y cuidado cavan en mi vivir mi monumento. Asadas es una herramienta utilizada para cavar, cortar y romper en la jardinería y agricultura. Jornal es algo así como una paga, como un salario. Cambiando un poco las palabras para dar coherencia, el fragmento quedaría algo así. Me quitan el tiempo y al momento de pagar mis penas y mi cuidado saquean por el tipo de vida que tuve en este cuerpo. El poema es toda una analogía de la muerte y la vida, ensamblando elementos de todo tipo que marcan la dificultad que tiene la sociedad y las personas a su alrededor por esta misma. Ahora veremos las conclusiones y opiniones de algunos que leyeron el poema. Nara, te escuchamos. Cuando yo leí el poema de Fue un sueño ayer de Quevedo, la primera vez que lo leí pensé que literal hablaba sobre una guerra. Pero después de leerlo ya unas cuantas veces más, entendí que
sí habla sobre una guerra, pero una metáfora de la vida, en donde reflexionas que pues la vida pasa muy rápido y que tenemos que disfrutarlo, que no hay por qué dejar las cosas para mañana o para otro día cuando las puedes hacer hoy. Y justo hay una parte en la que dice, ya no es ayer, mañana no ha llegado. O sea, como que vive en el presente y no te claves con cosas que después no importan. Y la metáfora de la guerra que usa me parece súper fuerte porque pues no es una guerra externa con ejército y batalla, sino una guerra personal de cada quien contra su propio destino. Y pega bastante fuerte porque siento que todos vivimos corriendo, preocupados con tonterías, cuando en realidad lo que importa es pues aprovechar lo poco que tenemos antes de que pues llegue ese mañana que él dice. Alide, sigues tú. En un Fue sueño ayer, pues Quevedo pues habla de lo rápido que pasa la vida, ¿no? O sea, la compara con cosas que se deshacen o se olvidan, como el sueño o pues también el humo. Y lo que nos dice pues básicamente para mí fue que pues al final todo se acaba en la muerte, ¿no? Y que lo que creemos eterno pues en realidad es pasajero. Y a mí me gustó mucho porque aunque sea un poema, o sea, pues es corto el poema, te pone a pensar en lo frágil que es todo y pues es duro, pero también tiene algo mucho de verdad más bien, que pues todavía se siente actual a pesar de ser escrito hace mucho tiempo. Muchas gracias, Alide. Axa, te escuchamos. En mi opinión fue Sueño ayer, es un poema que habla de la vida y la muerte, de lo vivido y cómo esto se desvanece con la muerte, haciendo énfasis en este limbo, en el intervalo entre la vida y la muerte, y construye un pensamiento del ayer y el mañana en donde se pinta un presente que, como dice en el poema, la muerte lo lleva despeñado, o sea, hablando del hoy como si la muerte lo llevara despeñado. Seguimos con Rebe y finalizamos con Camila. Ayer fue sueño me parece un poema poderoso porque en pocas palabras consigue transmitir una tristeza elegante, casi inevitable y con una conciencia muy viva de lo efímero de todo lo humano. No es un poema ligero, pero esa densidad es exactamente lo que lo vuelve admirado. Obliga al lector a detenerse a pensar en el peso del tiempo y tiene una belleza oscura, una especie de melancolía serena, pero también es algo deslumbrante a mi parecer. Fue sueño ayer. ¿Qué es un sueño? Según la RAE, un sueño son sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. ¿Fantasía? ¿Por qué el ayer es una fantasía? El antónimo de fantasía viene siendo la realidad. ¿Eso significa que el ayer no es real? ¿No es material? Fue sueño ayer es un poema que nos cuenta lo efímera que es la vida. Que el ayer fue un sueño y mañana será tierra. Personalmente me gustó muchísimo cómo el autor es tan claro en cada cuarteto. Me dejó pensando en cómo literalmente cavamos nuestro monumento mientras aún somos. Francisco de Quevedo fue un escritor español del barroco. Tomando esto en cuenta, elegí esta sonata en clavecín del compositor Antonio Soler, quien también era español del periodo barroco. Muchas gracias por esa pieza, Cam. Y bueno, nos escucharemos la siguiente semana con un nuevo podcast. Bye.